Muy bien, bueno, vamos a comenzar. Muchísimas gracias a todas las personas que ya se unieron por acá. Vamos a ver. Sé de algunas personas que se querían unir, pero aún no han podido unirse. Pero bueno, vamos a ir empezando en atención a la puntualidad y a las personas que ya se unieron por acá. De todas maneras, esta charla puede ser un poquillo más larga, entonces ahí se irán uniendo. Em, La charla de hoy, bueno, tiene que ver con la parte de alimentación y su énfasis, pues obviamente será en cómo esta promueve o puede tener un rol importante en la iniciación o en la progresión o promoción del cáncer, ¿verdad? Em, esta charla está dentro del marco del tema, por decirlo así, del mes de agosto. Ustedes habrán dado cuenta que la charla estaba con una fecha equivocada, estaba para ayer, pero bueno, obviamente son los miércoles en su mayoría, entonces por ahí en el recordatorio iba la fecha correcta. El otro miércoles, que es así, esa fecha sí creo que está bien, el 27 de agosto, vamos a ver, no, esa también hay que corregirla, porque el otro miércoles no, para ver, sí, esa sí está bien, perdón, es que aquí ya en UK es jueves. Va a ser sobre microbioma y su relación con el cáncer. Entonces, pues estos temas del mes de agosto, como no están dentro del marco de algún mes de concientización para un cáncer en particular, van por ese lado de la alimentación, la nutrición, un poco de la parte más biológica, ¿verdad? Obviamente, cuando tiene que ver el tema de nutrición oncológica, pues obviamente tenemos especialistas en este tema y, y vamos a hacer énfasis en eso, ¿verdad? La importancia de que en el paciente con cáncer pueda haber un equipo multidisciplinario y en este equipo, ¿verdad? Que tenga un rol principal, pues la persona profesional en nutrición. Y vamos a ver por qué. Vamos a tratar de entender un poco la biología detrás de esto. Em, y bueno, sin más, entonces entremos en materia porque es bastante. Vamos a ir obviamente pues de lo más sencillo a lo más complejo. De hecho, cuando uno habla de nutrición y cuando se habla del impacto del efecto biológico de la dieta, pues es bastante difícil escoger ¿verdad? Un tema en particular, porque en realidad hoy conocemos que son múltiples los efectos de la dieta, ¿verdad? Nosotros podríamos hacer toda una charla o todo un curso, ¿verdad? Sobre cómo la dieta afecta la composición del microbioma, ¿verdad? Intestinal principalmente. También de otros microbiomas, pero pues principalmente el microbioma intestinal. Y puede promover, por ejemplo, la disbiosis, ¿verdad? Que es la disrupción de este equilibrio en el microbioma intestinal. También es todo un tema el efecto que tiene la dieta en el control de la epigenética, ¿verdad? Sabemos que hay, por ejemplo, ciertos metabolitos, ciertos compuestos en los alimentos, ¿verdad? Que regulan directamente enzimas que tienen que ver con función epigenética, ¿verdad? Por ejemplo, metiltransferasas de ADN y también de acetilasas de histonas. Un componente muy importante, en ese sí vamos a hacer un poco más de hincapié en la charla, es el rol que tiene la dieta en pues la inflamación, ¿verdad? O la promoción de un ambiente proinflamatorio y la función, por tanto, del sistema inmune. Y bueno, por supuesto que centrado en esta charla, ¿verdad? Y quizá lo veamos también un poco en la próxima charla, el efecto enorme que tiene la dieta sobre pues, el balance hormonal y metabólico, ¿verdad? Y que esto es central para entender pues, la disrupción que ocurre en el cáncer, ¿verdad? Que esto es un hallmark, ¿verdad? Y pues el equilibrio que ocurre, ¿verdad? En las reacciones redox, ¿verdad? Y todo el equilibrio que tiene que ver con estrés oxidativo, con fosforilación oxidativa y pues con actividad de los antioxidantes. Entonces, claramente la disrupción de estos elementos pues puede llevar a un riesgo aumentado de cáncer, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a tratar de descomponer en esta charla pues poco a poco, ¿verdad? Pero esta es una figura muy parecida, pero tal vez un poquito más elaborada, ¿verdad? Vamos a ir tratando de elaborar un poco más las cosas. Es importante entonces entender que uno de los elementos más claves, ¿verdad? Que tiene que ver con la alimentación es la parte del microbioma y esto es algo que es particularmente importante en cáncer de colon. Vamos a ver un poco sobre eso más adelante. Em,
Y bueno, en el momento en el que alteramos el microbioma, pues obviamente vamos a alterar lo que se conoce como oncomicrobioma, ¿verdad? Y los oncometabolitos que puedan producir estas bacterias, y no solo bacterias, pero principalmente bacterias, la integridad de la barrera o la permeabilidad intestinal, que es tan clave, incluso el metabolismo de drogas, que esto, bueno, es un tema súper importante. Se sabe que el microbioma y, pues por extensión, ¿verdad? La regulación que tiene la dieta en el microbioma tiene una importancia súper clara en el metabolismo de no solo fármacos, ¿verdad? Relativos a cáncer, sino fármacos en general. Y pues esto tiene un impacto enorme también en el comportamiento del sistema inmune, ¿verdad? Entonces, pues obviamente todos estos elementos, ¿verdad? Van a llevar o van a tener un impacto en la susceptibilidad del cáncer, ya sea por como un efecto de trigger, ¿verdad? De iniciación o pues un efecto de promoción, ¿verdad? Tanto del tumor primario como de la metástasis. Y eventualmente esto también va a llevar a una modulación de la respuesta a las terapias, ¿verdad? Por ejemplo, ahora es muy claro que la inmunoterapia, sobre todo con inhibidores de puntos de control inmunológico, tiene un enorme efecto, ¿verdad? La respuesta a esta terapia tiene una relación muy fuerte con la composición del microbioma intestinal. Hay un estudio muy interesante que les presento acá en Estados Unidos sobre cuál es el porcentaje de la carga de cáncer que se puede atribuir a una mala dieta, ¿verdad? Y entonces vean qué interesante que cuando hacen el total, ¿verdad? De todos los tipos de cáncer, más o menos la fracción es de 5,2%. O sea, 5% de todos los cánceres en Estados Unidos se puede asociar a una mala dieta. Pero vean qué interesante que colon recto y, digamos, boca, faringe y laringe es prácticamente un tercio, ¿verdad? O sea, se podría decir que un tercio o más de un tercio de todos los tipos de cáncer, al menos para datos de Estados Unidos, son atribuibles a una mala dieta, ¿verdad? Y esto no necesariamente se asocia con malnutrición, sino una dieta pues bastante pobre, ¿verdad? O nutritiva, ¿verdad? Que ahora vamos a ver exactamente qué quiere decir eso. De hecho, este gráfico nos lo anticipa un poco, pero es bastante sorprendente porque luego ya de ahí caemos a porcentajes muy bajos, ¿verdad? 6%, 3%. De hecho, a mí me sorprendió mucho riñón, ¿verdad? Porque riñón es uno de esos tipos de cáncer en donde la asociación con obesidad es fuertísimo, ¿verdad? Entonces uno esperaría pues que una mala dieta sea un buen proxy, ¿verdad? Para los casos de cáncer em, que pueden ser atribuidos, los casos de cáncer de riñón, ¿verdad? Que pueden ser atribuidos a una mala dieta. Pero bueno, en general, pues esto nos va indicando que por lo menos en cáncer de colon, que es uno de los cánceres que está aumentando mucho más, ¿verdad? Es exagerado, se espera que se dupliquen los cánceres, ¿verdad? De colon a nivel mundial. Y lo peor es que está apareciendo en personas cada vez más jóvenes, ¿verdad? Estamos hablando de jóvenes 30, 40. Entonces, pues un gran porcentaje de esto, ¿verdad? Puede ser que un tercio de eso tenga que ver con una pobre dieta y lo que eso lleva, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver en esta charla, de regulación del microbioma, por ejemplo, y pues alteraciones metabólicas sistémicas. De hecho, bueno, en este caso, en el gráfico B, lo que se está analizando acá es el número de casos, ¿verdad? De cánceres que se pueden atribuir em, por una dieta subóptima, ¿verdad? Que entonces esto está clasificado por tipo de cáncer y por, pues, el factor alimenticio, si se puede traducir de esa manera, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para que se entienda muy fácil, el hecho de consumir eh, o de tener un gran consumo, ¿verdad? De carnes procesadas, se asocia principalmente con cáncer de colon, ¿verdad? Pero también, por ejemplo, con cáncer de recto. Y por ahí había un aspecto importante. Vamos a ver. em, por ejemplo, vean qué interesante que en el alto consumo de azúcares o bebidas azucaradas tiene un impacto importante, por ejemplo, en cáncer de mama. También, por ejemplo, el consumo o el alto consumo de carnes procesadas tiene un impacto importante en el cáncer de estómago. Y pues hay otros tipos de cánceres, ¿verdad? Que tienen un impacto pues particularmente importante debido, por ejemplo, al consumo o bajo consumo de vegetales o bajo consumo de frutas, ¿verdad? Es interesante cómo lograron hacer esa disección.
Entonces, bueno, abro con esto para entender que realmente ya de por sí a nivel epidemiológico podemos asociar una mala dieta con mayor incidencia pues hasta mortalidad por cáncer, ¿verdad? Mortalidad porque ya hay estudios como este, ¿verdad? No solo este estudio que nos demuestra un poco sobre el tema de incidencia, ¿verdad? Sí, incidencia, y aquí vamos a ver entonces mortalidad. Este es un estudio de los estudios más recientes que están saliendo. Este es ya viejito, digamos, viejito, si se quiere, dentro de este grupo de estudios nuevos, ¿verdad? Que es del 2019 este. UPF, por sus siglas en inglés, lo que significa es alimentos ultraprocesados. Y vean qué interesante porque básicamente, este es una corte, ¿verdad? Prospectiva en el que analizaron, pues, cuál era su asociación, ¿verdad? Entre el consumo de alimentos ultraprocesados, que bueno, ahí se pueden imaginar ustedes que hay todas las frituras, las comidas ya preparadas, bebidas azucaradas. Ahora vamos a ver una lista un poco más exhaustiva, ¿verdad? De hecho, aquí viene una lista también. Y lo que ellos hacen es, que me parece a mí bastante interesante que logren hacer este tipo de disección, es analizar cuánto contribuye, ¿verdad? Cada uno de estos grupos, ¿verdad? De comidas a pues el total de comidas o de alimentos ultraprocesados, ¿verdad? Si se pueden llamar alimentos. Entonces, por ejemplo, las carnes procesadas contribuyen a un 15% de esa dieta, ¿verdad? Y junto a las bebidas azucaradas, ¿verdad? Y luego, pues los productos de la leche, qué sé yo, las frituras, galletas, todas las que son sopas o alimentos que son como, ¿verdad? Que se llaman ready to eat, ¿verdad? O listos para comer, qué sé yo. Aquí no más hacerle publicidad a nadie porque en todo caso sería publicidad mala, pero dígase Maruchan y esas cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, obviamente eso tiene una contribución importante. Entonces, con base en el porcentaje de consumo de todos estos alimentos, se pueden clasificar, ¿verdad? Pues a las personas en cuatro grupos, ¿verdad? En cuatro cuartos, ¿verdad? Que son pues los cuartos dependiendo de qué tanto se consume. Ustedes se podrán imaginar que pues obviamente el primer cuarto es la gente que más consume, el segundo cuarto es ¿verdad? Lo que sigue, y bueno, el cuarto cuarto es gente que consume, pero em, que consume menos, ¿verdad? Em, Vamos a ver si esto es así. Eh, ok, aquí es al revés, porque vean que el primer y el segundo cuarto tiene una mortalidad más baja, ¿verdad? Que es lo que nos está mostrando esto. Y el tercer y el cuarto cuarto tiene una mortalidad mucho más alta. Entonces aquí en este gráfico es de hecho al revés. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que, ¿verdad? Para olvidarse un poco de los cuartos y dejarlo así como un poco binario, la gente que consume más alimentos ultraprocesados, pues tiene una peor mortalidad, ¿verdad? Que es lo que ustedes pueden ver aquí en la línea amarilla, porque aquí lo que se ve en Y es la totalidad, la mortalidad total, y aquí en el X lo que se ve es el follow-up que se hace por años, que son muchísimos años, ¿verdad? Por eso es que estos estudios no son tan sencillos, ¿sabes? No se podría hacer un seguimiento de solo un año o dos. Aquí en este caso fue un seguimiento de 14 años. Y lo que se puede ver es eso, ¿verdad? Entre mayor el consumo de alimentos ultraprocesados, es mayor la mortalidad. De hecho, este gráfico es todavía más sencillo de entender porque se hace una cuantificación no por cuartos ya, sino que se hace una cuantificación un poco más lineal. Lo que se ve aquí en el Y es las causas de mortalidad, ¿verdad? O la mortalidad por todas las causas. Y en el eje X lo que tenemos es el consumo, ¿verdad? De alimentos procesados por día. Entonces se puede ver que hay una correlación lineal bastante significativa, ¿verdad? De manera que, pues obviamente, entre más alimentos ultraprocesados se consuman, mayor es la mortalidad. En este caso no es por cáncer, es por todas las causas. Pero bueno, ustedes se podrán imaginar que si atamos cabos y, por ejemplo, nos devolvemos a esta diapositiva, pues si sabemos que un tercio de los casos de cáncer de colon pueden ser atribuidos a una alimentación muy pobre, pues es de esperarse que entonces ese porcentaje contribuya muchísimo también a la mortalidad. Entonces vamos a hablar sobre por qué es que estos alimentos ultraprocesados realmente son carcinogénicos y sabemos que entonces se asocian ya a incidencia o mayor incidencia y mayor mortalidad de cáncer. El problema que tienen, entre, bueno, muchas cosas, los alimentos ultraprocesados, es que alteran el microbioma. Ese es uno de los elementos que vamos a ver. Recuerdan ustedes que todos los elementos que mencionamos anteriormente, ¿verdad? Pues el microbioma es uno de esos. Entonces vamos a empezar por ahí. Lo que deberíamos esperar en una microbiota, ¿verdad? Intestinal saludable es que haya un equilibrio entre pues, las comunidades de bacterias
que haya una muy buena capa, ¿verdad? De mucosa que proteja, ¿verdad? El epitelio y pues que el epitelio sea saludable, que tenga, que esté, que no sea tan permeable, ¿verdad? Que esté bien unido por pues diferentes proteínas como las caderinas y demás. Y bueno, eso es lo que esperamos en un epitelio intestinal saludable. ¿Qué es lo que sucede? Muchos de los componentes que tienen los alimentos ultraprocesados, que en muchos casos en realidad son aditivos o preservantes o colorantes artificiales o endulzantes o edulcorantes artificiales, el problema es que esos alimentos, ¿verdad? Que son muy ricos en todos estos aditivos, van a generar pues una disbiosis, ¿verdad? Van a generar, por ejemplo, los emulsificantes que se usan en muchos alimentos, van a generar básicamente dos cosas. Primero, una disbiosis en donde se pierde un equilibrio, ¿verdad? La microbiota intestinal. Esto genera una pérdida de diversidad bacteriana. Van a empezar a aumentar las especies de bacterias que son más proinflamatorias, ¿verdad? Y pues entonces con ello van a aumentar moléculas, ¿verdad? Que se asocian a reacciones inmunológicas proinflamatorias, ¿verdad? Porque aumentan estos patrones, ¿verdad? O estos, en español serían como estas moléculas que se asocian a reacciones inmunológicas como los lipopolisacáridos, flagelinas, toxinas asociadas a bacterias. Esto va a generar, por ejemplo, que se pierda esta capa, ¿verdad? De mucosa y pues esta capa de mucosa es importante para proteger la integridad del epitelio intestinal, ¿verdad? Entonces, pues obviamente con ello van a empezar a darse permeabilizaciones, ¿verdad? Del epitelio intestinal, van a empezarse a aumentar o a empezar a aumentar la transcripción, ¿verdad? De moléculas proinflamatorias como el TNF, la interleuquina 6, y esto pues va a reclutar células, ¿verdad? Del sistema inmunológico del sistema inmunológico que son proinflamatorias. Algo bastante interesante que sucede con los edulcorantes artificiales, ¿verdad? Que es muy parecido a lo que sucede con los emulsificantes, es que aumenta también la proporción de bacterias que son más patológicas, ¿verdad? Que bueno, es normal que tengamos bacterias en nuestro intestino, ¿verdad? Pero muchas se mantienen eh, muy reguladas, ¿verdad? Sus poblaciones se mantienen muy reguladas. El problema es cuando aumentan, ¿verdad? Y entonces genera ese desequilibrio. Porque entonces muchas de esas bacterias que disminuyen, por ejemplo, son las que producen butiratos y pues moléculas que se asocian más bien con ¿verdad? Con un epitelio saludable y entonces aumentan aquellas que producen toxinas, ¿verdad? O que producen lipopolisacáridos, que son de nuevo moléculas que son proinflamatorias, ¿verdad? Entonces, de nuevo, aumenta la producción de moléculas proinflamatorias que empiezan a dañar, ¿verdad? El intestino, porque a nivel celular, pues empiezan a generar, por ejemplo, especies reactivas de oxígeno y empiezan a generar agentes proinflamatorios que terminan por ser mutagénicos muchas veces. Algo que es interesante es que esto no lo pensamos, pero muchos de los alimentos que nosotros consumimos no tienen el color que deberían de tener, ¿verdad? O sea, tienen muchísimos colorantes y esos colorantes pues nada más tienen un efecto psicológico en algunas veces, ¿verdad? Hacerlo más atractivo, más appealing, más llamativo, ¿verdad? Entonces ya hay muchos colorantes que fueron baneados, diríamos, o sea, bueno, que fueron prohibidos, ¿verdad? Pero todavía hay algunos colorantes que el problema que tienen es que pueden ser metabolizados por las bacterias de la microbiota. Y pues esos productos, ¿verdad? Esos productos del metabolismo de los colorantes tienden a ser proinflamatorios, ¿verdad? Directamente. Pueden ser reconocidos, por ejemplo, por células dendríticas o presentadoras de antígenos. Y pues básicamente eso lleva a una producción de interleuquina 23 y al final del día pues interferón gamma y otras interleuquinas proinflamatorias, ¿verdad? Como es el caso, por ejemplo, de interleuquina 1, ¿verdad? Que es lo que sucede, por ejemplo, también en nanopartículas, ¿verdad? Y microplásticos que están asociados a los alimentos, ¿verdad? Que se sabe que también pues, disminuyen la diversidad bacteriana, especialmente de bacterias que son importantes, ¿verdad? Para mantener ese equilibrio. Y pues eso entonces lleva de nuevo a un fenotipo muy proinflamatorio. Entonces ya vamos a empezar a asociar pues consumo de alimentos ultraprocesados con disbiosis, ¿verdad? Y pues con ambientes proinflamatorios. Esta es otra diapositiva que me gusta porque nos da de nuevo, ¿verdad? Como una perspectiva amplia de qué es lo que sucede con los alimentos ultraprocesados. En la diapositiva anterior vimos específicamente qué sucede con la microbiota. Si hacemos un zoom out, es importante entender que también hay un efecto fisiológico, ¿verdad? Que ocurre con el tema del sistema de recompensa, ¿verdad? Muchos de estos alimentos generan un ciclo de adicción, ¿verdad? Tiene mucho que ver con el sistema central de recompensa
Em, y el problema que tienen es que estos alimentos realmente no sacian, ¿verdad? Sino que generan más bien más hambre, por decirlo así. De hecho, disminuyen la disponibilidad de nutrientes. Y de hecho, completamente interrumpen esa conexión gut-brain, ¿verdad? Ese cerebro, ese eje cerebro-intestino, ¿verdad? Para poder sensar el porcentaje de nutrientes, ¿verdad? Entonces, completamente nos desregula el sistema de recompensa y de apetito, ¿verdad? Y esto tiene toda una base fisiológica, ¿verdad? No es solamente como... em, de hecho, mecánica y fisiológica, porque incluso estos alimentos, ¿verdad? Se ha visto que disminuyen, por ejemplo, la frecuencia con la que se mastica. Por ejemplo, estos alimentos hacen, ¿verdad? Como que dan esta sensación de necesitar comer mucho más, ¿verdad? Entonces, claro, para la industria alimenticia es todo lo que se quiere, ¿verdad? Pero obviamente para nuestro cuerpo es una disrupción en todas las vías, ¿verdad? De endocrinas. Por ejemplo, se sabe que estos alimentos generan una mayor secreción de insulina que puede llevar a una resistencia a la insulina y tienden a generar pues adipogénesis, ¿verdad? Y acumulación de lípidos. Entonces, realmente el problema que hay con los alimentos ultraprocesados es que tienen un perfil de nutrientes muy pobre, ¿verdad? Tienen una muy baja, bajo contenido de fibra y de proteína. em, y pues la adición de emulsificantes, edulcorantes, nanopartículas y todos estos elementos que ya vimos, pues obviamente tienen un efecto, ¿verdad? Pues a nivel de microbioma, a nivel de sistema de recompensa central y pues en vías endocrinas, ¿verdad? Que tienen que ver con pues leptina, grelina, insulina, incretina, que bueno, vamos a ver un poquillo más de eso adelante. Entonces, como aquí ya empezamos a ver que esta dieta ultraprocesada tiene una serie de características, pues podemos ir desmantelando quiénes son esos alimentos, ¿verdad? Y aquí pues hay que declararnos todos culpables, ¿verdad? Por lo menos hablo por mí, porque en realidad eh, tiene uno sus gustos culposos, ¿verdad? El problema de estas dietas de comidas ultraprocesadas, de que tiene que hasta ver, ¿verdad? Con un tema antropológico de cultura, ¿verdad? La sociedad en la que vivimos ahora, una sociedad que va muy acelerada, que no hay tiempo para cosechar los propios alimentos, que no hay tiempo para cocinar, sino que compramos ya prácticamente todo procesado. Pues eso lleva a dietas muy proinflamatorias, ¿verdad? Y estas dietas proinflamatorias pues tienden a ser disbióticas, entonces esto va a alterar pues como decíamos el microbioma, eso va a generar por ejemplo entonces activación de toll-like receptors o receptores que tienen que ver con el reconocimiento de patrones, ¿verdad? Moleculares asociados a patógenos. Pues obviamente entonces estrés oxidativo, que el estrés oxidativo tiende a ser pues mutagénico, ¿verdad? En la mayoría de los casos. Em, y pues activación de vías en general, ¿verdad? Muy inflamatorias como la NF-kappa beta. Por el contrario, ¿verdad? Vamos a introducir el concepto de pues una dieta más antiinflamatoria, ¿verdad? Que es justamente antiinflamatoria, ¿verdad? Porque aquí tal vez la grafiquita se presta para confusión, pero digamos, si ustedes ven las flechitas como café, qué sé yo, todas tienen como más bien son como una flechita, ¿verdad? Entonces derivan en la producción de todas estas interleuquinas proinflamatorias como interleuquina 1, 6, 17, el TNF. Y la dieta antiinflamatoria, ¿verdad? Que son como unas líneas verdecitas, más bien ven ustedes que es como una señal inhibitoria, ¿verdad? Entonces, claro, las dietas antiinflamatorias tienen como efecto regular, ¿verdad? Ya sea por microbioma o por ejemplo, la producción de metabolitos directamente, nutracéuticos que se conocen o sencillamente metabolitos que luego son procesados por el microbioma y que pueden ser por ejemplo, antiinflamatorios, como por ejemplo, qué sé yo, butirato y este tipo de moléculas que vamos a ver ahora, pues estas moléculas van a tener un efecto neto antiinflamatorio, ¿verdad? Aunque algunas son un poco ahí medio duales. Pero bueno, entonces, si aquí hacemos un poquito de zoom in, lo que vamos a ver es que el problema de la dieta proinflamatoria, ¿verdad? Aparte de todo el tema de preservativos, grasas saturadas, emulsificadores, colorantes y demás,
es que tiene un impacto enorme en la disbiosis y muchas veces no es solamente alterar como tal la proporción de bacterias, ¿verdad? Sino alterar qué es lo que esas bacterias producen, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en lugar de producir esos ácidos grasos de cadena corta, como mencionaba ahora el butirato, se empiezan a producir ácidos, perdón, ácidos grasos de cadena larga y también empiezan a generarse em, derivados de los alimentos, ¿verdad? Metabolitos que pues son básicamente carcinogénicos, ¿verdad? Como las nitrosaminas, ciertas endotoxinas y ciertos componentes sulfurados que se conocen carcinogénicos, ¿verdad? Mientras que una dieta antiinflamatoria pues va a ser una dieta obviamente rica en fibra, en vitaminas, polifenoles, antioxidantes, que van a mantener una comunidad de microbioma bastante diverso, bastante saludable y este microbioma en particular, pues tiende a producir cadenas, ¿verdad? O ácidos grasos de cadena corta que van a ser, pues obviamente, no solo antiinflamatorios, sino que van a mantener ese balance. Hay un estudio ya bastante interesante en humanos, ¿verdad? Donde se hizo básicamente un estudio prospectivo en donde se analizó cuál es la relación, ¿verdad? Con el pronóstico en cáncer de mama de una dieta antiinflamatoria y una dieta proinflamatoria, ¿verdad? Y es prospectivo, pero no era randomizado, o sea, no se asignaron pacientes, sino que, bueno, se tomaron pacientes a como fueran, ¿verdad? Se les hizo un análisis para ver, pues, la dieta que tenían y por eso hay tan poquitos con una dieta proinflamatoria, ¿verdad? Que en realidad, pues, yo me esperaba lo contrario. Eh, pero lo que me pareció a mí súper interesante es que la evidencia es muy sólida. Vean acá, digamos, esta mortalidad por cáncer de mama, que es en el eje Y, y en el X es un follow-up, que fue un follow-up larguísimo, ¿verdad? En años, se siguieron por casi 20 años. Y ustedes pueden ver aquí clarísimo, ¿verdad? Que, bueno, dividieron por terciles, pero para no entrar en esos enredos, porque a veces uno no sabe muy bien, digamos, qué están agarrando, ¿verdad? Exactamente, aunque aquí sí vienen los paréntesis, a diferencia del otro artículo, pero vean ustedes que la dieta gris, ¿verdad? Que es la más proinflamatoria, pues es la que tenía peor mortalidad. Mientras que, pues los terciles más bajos, ¿verdad? En el consumo, en específico el azul, ¿verdad? Que era la dieta más antiinflamatoria, pues tenía una mortalidad mucho mejor en comparación o más baja, para decirlo correctamente, ¿verdad? En comparación a la dieta más proinflamatoria, ¿verdad? Entonces, dicho de otro modo, que es como se puede ver aquí ya en el overall survival, no solo en la mortalidad específica de cáncer de mama, sino que en la mortalidad general, ¿verdad? Que estas son las métricas y los endpoints que realmente uno quiere ver, ¿verdad? Que es lo que normalmente la gente esconde, el overall survival, porque a veces no es significativo, pero bueno, aquí resultó significativo y ustedes pueden ver que en general la mortalidad es bastante inferior para los pacientes que tenían una dieta más proinflamatoria, ¿verdad? Entonces ya podemos ver que se podría incluso modular la dieta como una intervención, ¿verdad? Terapéutica para los pacientes con cáncer, ¿verdad? Y bueno, sé que esto es lo que se hace en muchísimos hospitales, ¿verdad? Incluyendo en Costa Rica, pero es importante que entonces nosotros tengamos una percepción bastante clara de cuál es nuestra dieta, ¿verdad? Y si es una dieta proinflamatoria o antiinflamatoria. Em, Esta es otra diapositiva que básicamente hace un poquito ahí como de resumen en lo que hemos venido viendo y tiene que ver con esta parte de la dieta proinflamatoria o antiinflamatoria, una dieta que bueno, aquí llaman prudente, ¿verdad? Que es una dieta bastante balanceada, muy coloreada, como le llaman, creo que es coloreada que se traduciría, ¿verdad? Colorida, bastante rica en fibra, bastante rica por ejemplo, en aceites esenciales. em, pues es una dieta que va a promover un microbioma bastante balanceado con una expresión mucho mayor, ¿verdad? De ácidos grasos de cadena corta, ¿verdad? Como el butirato, por ejemplo, que va a mantener a raya, por decirlo así, bacterias que pertenecen, ¿verdad? A esta familia, ¿verdad? De estas bacterias, las enterobacterias, que es, por ejemplo, ahí donde está la Escherichia coli. Mientras que una dieta, ¿verdad? Que ahora se conoce como de alimentos ultraprocesados o de altas grasas, pero que en su momento se le llamaba más como dieta occidental, pues es obviamente una dieta que no solo disminuye, ¿verdad? La proporción de butirato, ¿verdad? Y otras moléculas antiinflamatorias, sino que pues empieza a aumentar otras especies, ¿verdad? Como no solo las enterobacterias, sino también otras bacterias como Fusobacterium, que está muy asociada con cáncer de colon, por ejemplo, y el problema es que estas bacterias generan ciertas moléculas, ¿verdad? Toxinas como colibactina, em, que se asocian con daño al ADN y que esto pues obviamente genera cáncer, ¿verdad?
Uno de los estudios más recientes e interesantes que por ahí sugieren que un porcentaje pequeño, por lo menos, de esos casos de cáncer que estamos viendo en gente más joven puede tener que ver con la colibactina, ¿verdad? Puede tener que ver con una mayor producción de colibactina por estas bacterias y eso puede tener que ver pues con una disregulación del microbioma por una dieta bastante mala, ¿verdad? De hecho, hay unos estudios bastante buenos, ¿verdad? Hay unos estudios bastante buenos que hacen un análisis, ¿verdad? De cómo ciertas dietas modulan ciertas especies o ciertos grupos de bacterias, ¿verdad? Por ejemplo, sabemos que la dieta mediterránea, ¿verdad? Que se ha exalzado por muchísimos años, ¿verdad? Al considerarse una dieta bastante balanceada. em, Se sabe que, y bueno, que es una dieta que además aquí pueden ver la proporción, ¿verdad? Que tienen por grupo, ¿verdad? De alimentos, ¿verdad? Pues si son lípidos, si son carbohidratos, si son proteínas, alcohol. Y ustedes pueden ver que es una dieta, pues que básicamente tiene un porcentaje muy similar de carbohidratos y lípidos, ¿verdad? Con más o menos la mitad de proteína. Y es una dieta que se asocia con, por ejemplo, aumento de Fecalibacterium, ¿verdad? Que se considera que es una bacteria, ¿verdad? Que contribuye a fermentación, ¿verdad? O la producción de estos ácidos grasos de cadena corta, ¿verdad? Que ya sabemos que son antiinflamatorios y pues en general se asocia con una producción general de moléculas antiinflamatorias, ¿verdad? Entonces esta se consideraría una buena dieta si uno quiere buscar un ejemplo de dieta antiinflamatoria. Ahora voy a hacer un paréntesis aquí, bueno, alguna gente que es profesional en este campo lo tendrá muy claro y que lo hablaremos, lo pensarán mucho más ahora cuando veamos la dieta cetogénica, ¿verdad? O ketogénica, y es el tema número uno de la adherencia y número dos del tema económico, ¿verdad? Por ahí yo no quería hacer esta charla muy política, ¿verdad? Pero bueno, yo siempre tengo ese hueso ahí medio colorado y había una nota del semanario Universidad que decía que por lo menos el 50% de la gente en Costa Rica atribuye el no poder tener buena alimentación al tema económico, ¿verdad? Y bueno, obviamente esto no es ninguna sorpresa, pero es un determinante social de la salud que es importante tener en consideración. Ahora, se ha asociado a una dieta alta en fibra, ¿verdad? Con el aumento de especies que también son, ¿verdad? Bastante positivas, como Bifidobacterium, Lactobacillus, Fecalibacterium. Y bueno, esto disminuye los marcadores inflamatorios, ¿verdad? Aumenta la producción de ácidos grasos de cadena corta, ¿verdad? Que es lo que contribuye en parte a esa actividad antiinflamatoria y pues aumenta el perfil lipídico, ¿verdad? Ahora, nuevo, aquí yo no estoy diciendo que es necesariamente bueno o lo que todo el mundo tiene que ir a hacer, ¿verdad? Estas son observaciones generales que tienen que ver con el tipo de dieta y el perfil de la microbiota, ¿verdad? Y pues la consecuencia a la que eso lleva. Em, Digo esto porque, bueno, sobre todo en pacientes oncológicos, cada paciente es un caso distinto, ¿verdad? Entonces, pues obviamente será solamente el profesional en nutrición quien podrá darle el acompañamiento que se debe a ese paciente, ¿verdad? Incluso dependiendo de su patología. Ahora vamos a ver que existe metabolismo tejido dependiente y pues no es de esperar, o, perdón, no es de extrañar que entonces hayan pues tipos de cáncer que tengan diferentes metabolismos, ¿verdad? Luego, la dieta basada en plantas, ¿verdad? Que es una dieta, pues obviamente con alto contenido de carbohidratos y pues también de lípidos. Es una dieta que es bastante rica o que más bien genera una enorme producción de bacterias que se consideran positivas, como Bifidobacterium, Lactobacillus, bacteroides, ¿verdad? Que estas son bacterias que van a producir muchos polifenoles, ¿verdad? Que tienen pues una actividad, digamos, contra bacterias que son más patogénicas y también contribuyen con la producción de ácidos grasos de cadena corta, ¿verdad? Lo cual lo hace una dieta más antiinflamatoria, ¿verdad? De hecho, hay ahora algunos estudios que están saliendo sobre la evolución de la dieta en humanos que hablan de cómo esta dieta, ¿verdad? Que era menos antiinflamatoria, pudo haberse asociado con un mejor estatus de salud, ¿verdad? En las poblaciones humanas más primitivas. Y de hecho hasta con la dentición, ¿verdad? Bueno, con la dentadura, que eran personas que tenían
mejor dentadura, ¿verdad? En el momento en el que empezamos a comer carne, pues empezó a ocurrir problemas en dentadura, ¿verdad? Entonces eso es como un dato ahí interesante y curioso. De hecho, ahora vamos a ver que pues el consumo de carne tiene una asociación importante con cáncer y esto no solo en humanos. Entonces vamos a analizar un poco esa parte un poquillo más evolutiva. Luego, dietas que son altas en proteínas, ¿verdad? Son dietas que aumentan también poblaciones de bacillus, pero tienen también la cualidad de aumentar eh, poblaciones de Clostridium, ¿verdad? O de Fusobacterium, que ya sabemos que pueden ser bacterias un poco más, em, un poco más carcinogénicas, ¿verdad? Luego la dieta cetogénica tiene la ventaja de que puede, por ejemplo, disminuir poblaciones de actinobacterias o firmicutes, ¿verdad? Que pueden ser bacterias un poco más patogénicas y empieza a aumentar, bueno, claramente como es una dieta que ustedes pueden ver aquí que se basa muy poco en carbohidratos, sino principalmente en lípidos y proteínas, pues aumenta muchísimo los cuerpos cetónicos, ¿verdad? Entonces lo que se espera con esto es que por ejemplo, las células cancerígenas no tengan tanta glucosa. El problema que hay con esto es que disminuye mucho la producción de ácidos grasos de cadena corta, ¿verdad? Ese es uno de como de los contras que tiene, pero en realidad ahora vamos a ver un estudio bastante interesante por ahí que muestra, ¿verdad? Que en poblaciones, por lo menos en estudios preclínicos, tiene un efecto bastante interesante, ¿verdad? Que es antitumoral. Y bueno, para terminar esta parte, la dieta occidental, ¿verdad? Que es esta dieta más proinflamatoria. Ustedes pueden ver que básicamente aumentan muchas de las bacterias que se sabe que son proinflamatorias. Eso tiene que ver con la mayor producción de endotoxinas, la mayor producción de trimetilaminas y otros compuestos, ¿verdad? Que se conocen que son carcinogénicos. Disminuye, por ejemplo, la producción también de ácidos grasos de cadena corta, aumenta el estrés oxidativo, aumenta ¿verdad? El ambiente inmunosupresor y pues esto lleva a un mayor riesgo de desórdenes metabólicos. Em, Como decía ahora, un elemento interesante de la dieta actual, ¿verdad? En los humanos es que hay un consumo bastante elevado de carne, ¿verdad? De hecho, pues no hace tanto tiempo ya se empezaba a hablar un poco de eso, ¿verdad? De hecho, hay un estudio acá, este es del 2002, en donde empezaban a ver que, por ejemplo, el consumo de cereales estaba disminuyendo en UK, en Japón, ¿verdad? Esto seguro como un proxy para analizar el consumo de fibra y el consumo de carne, ¿verdad? Estaba más bien aumentando. Y esto lo querían asociar con el aumento, ¿verdad? Que había en la incidencia de cáncer colorectal. Esto era meramente observacional y no era ni tan sólido. Pero ya ahora se han hecho estudios muy sólidos, que vamos a ver algunos estudios, por ejemplo, con el Biobanco de UK, que han llevado a que la OMS, a través de la Agencia Internacional para la Investigación contra el Cáncer, hiciera una reclasificación, ¿verdad? De la carne roja. La carne roja ahora se clasifica como un carcinógeno del grupo 2A, que básicamente significa que probablemente causa cáncer. Y la carne procesada, ¿verdad? Por ejemplo, el salami, pepperoni, el tocino, hot dogs, salchichas y bueno, para fines costarricenses, ¿verdad? El salchichón, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, ahí va el chorizo y todo esto. Básicamente ahora se incluye como un grupo uno, ¿verdad? Que se sabe que causa cáncer. Y esto tiene que ver, bueno, no solamente por los procesos, por ejemplo, em, bueno, no solo es porque hay muchísima adición de, de sales y preservantes y demás, sino también por un proceso que ocurre que es la pirólisis de aminoácidos, ¿verdad? Que puede llevar a la producción de nitrosaminas y otras moléculas que se conocen que son cancerígenas. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Estudios de asociación entre consumo de carne, ¿verdad? Sobre todo carnes rojas y el riesgo de cáncer colorectal, pues ya se hacían, ¿verdad? Desde hace por lo menos 20 años. Este es un estudio que de hecho encuentra que hay un riesgo de cáncer colorectal bastante más alto, ¿verdad? El riesgo relativo es de 1,50. Y este es un estudio que se hizo en UK, ¿verdad? Que hizo una gente de Oxford con base en datos del Biobank, el Biobanco de Estados Unidos, perdón, de UK,
con más de 20 casi 30.000 personas, ¿verdad? Y lo que hicieron fue que encontraron, o lo que encontraron fue una asociación positiva entre el riesgo, ¿verdad? Que aquí se mide como hazard ratio, entre el consumo de carne, ¿verdad? Y carne procesada y pues el cáncer de colon, ¿verdad? Básicamente encontraron un riesgo aumentado del 30%, ¿verdad? En las personas que tenían este consumo diario de 70 gramos por día. Em, entonces la evidencia es ya bastante sólida, ¿verdad? De hecho hay otro estudio acá en el UK, ¿verdad? En el UK Biobank, que encontró que los vegetarianos tienen un menor riesgo de cáncer en general y sobre todo de cáncer de colon, ¿verdad? Esto es bastante interesante. Ustedes pueden ver aquí todos los tipos de cáncer, ¿verdad? Y entonces están los que comen carne regularmente, los que comen poca carne, digamos, los que son más pescatarians, ¿verdad? Que comen más como pescado y los que son vegetarianos. Ustedes pueden ver cómo las barritas se van yendo hacia la izquierda, ¿verdad? Se van moviendo hacia la izquierda. Y eso quiere decir que hazard ratio es menor a uno, o sea que eso tiene un efecto protector, ¿verdad? Entonces lo hicieron para todos los tipos de cáncer, para cáncer colorectal, para cáncer de mama, postmenopausia y cáncer de próstata, ¿verdad? Entonces, esto tiene una razón biológica, ¿verdad? Que es básicamente el tema de cómo esta dieta rica en fibras, ¿verdad? Que veíamos ahora, o que es esta dieta rica en plantas, es pues mucho más antiinflamatoria, ¿verdad? Esa es una de las razones. Y bueno, en carnes procesadas sabemos que es pues por todo el procesamiento que tienen y además por todos los aditivos. Pero bueno, interesantemente, en un estudio reciente que analizó la mortalidad por cáncer en mamíferos, encontró que la mortalidad más alta está en el orden carnívora, es decir, en los que comen carne. De hecho, ustedes pueden ver, digamos, si ustedes comparan, por ejemplo, Artiodactyla, ¿verdad? Que muchos de estos son herbívoros. O incluso si ustedes comparan con primates o con algunos omnívoros, como los roedores, ¿verdad? El riesgo de cáncer es mucho más bajo, ¿verdad? La mortalidad por cáncer es mucho más baja que en carnívoros. Entonces, definitivamente el consumo de carne, más allá de los humanos, pues confiere un mayor riesgo de cáncer. Mucho de la responsabilidad, eso sí, en humanos tiene que ver con pues todas las moléculas que se asocian con estos alimentos, ¿verdad? Y que son muchas veces aditivas, ¿verdad? Por ejemplo, se sabe que hay muchos químicos, ¿verdad? O muchas moléculas que son derivadas del proceso de cocción, ¿verdad? Muchas veces ni siquiera es que están como tal en la comida, ¿verdad? Sino que por el proceso de cocción, ¿verdad? Es que se empiezan a generar, ¿verdad? Muchos de esos son, por ejemplo, los compuestos eh, de nitrosamidas, ¿verdad? Que las nitrosaminas, perdón, nitrosaminas vienen de carnes procesadas. Muchas de estas carnes sí tienen nitritos o nitratos que se usan justamente porque pueden, por ejemplo, ser antibacterianos y demás. Pero se sabe que son genotóxicos, ¿verdad? Se sabe que las nitrosaminas generan mutaciones en ADN. Em, Me preguntan aquí algo buenísimo, que bueno, yo no sé por qué voy tan tarde en la charla, pero lo vamos a ver, eso lo vamos a ver definitivamente. Voy a apurarme un poco porque no me he dado cuenta que seguro me puse a explicar mucho y no he avanzado tanto porque la pregunta que me hacen en el chat, no sé si todos pueden verla, pero es bastante importante sobre el tema de la adicción a la glucosa y glutamina en cáncer. Bueno, para terminar un poco esta idea aquí, em, el tema es que definitivamente hay un montón de moléculas, ¿verdad? Que se derivan de los alimentos o del proceso de cocción. Y aquí, por ejemplo, puse algunos ejemplos, aquí puse algunos casos, ¿verdad? Ya sea, por ejemplo, la cocción, cuando, por ejemplo, se fríen estos alimentos, cuando, por ejemplo, se calientan, ¿verdad? Se generan muchas moléculas que al final terminan por generar estrés oxidativo, inflamación, son genotóxicos. Y bueno, esto obviamente de forma acumulada, ¿verdad? Va generando daños en el ADN que al final terminan siendo carcinogénicos. Ahora, para ir entrando un poco, ¿verdad? En los determinantes del metabolismo tumoral, pues hay que entender, ¿verdad? Y para poder entender cómo las dietas influyen en el metabolismo tumoral, hay que entender que el metabolismo es básicamente la unión de diferentes elementos, ¿verdad? Uno de esos elementos es la característica del tejido como tal, ¿verdad? ¿Cuáles son las células que viven ahí? ¿Cuáles son los patrones transcripcionales y epigenéticos? ¿Cuál es el oncogenotipo? ¿Verdad? Esto es muy importante. Dicho de otro modo, las mutaciones que hay en un tumor determinan cuál es el metabolismo de ese tumor. Ahora lo vamos a ver con, por ejemplo, NIC, ¿verdad? Que es uno de los reguladores más importantes del metabolismo.
Por supuesto, el microambiente tumoral, la disponibilidad que hay de alimento, de oxígeno, de nutrientes y pues el metabolismo general del paciente, ¿verdad? No es lo mismo un paciente con un peso sano, ¿verdad? Por decir, o pues con obesidad. De hecho, vamos a ver que pues obviamente la obesidad genera un ambiente mucho más proinflamatorio, que esto tiene que ver con los adipocitos y las adipoquinas, con también interleuquinas proinflamatorias y esto pues lleva a mayor mortalidad en pacientes obesos, ¿verdad? Y también mayor probabilidad de que haya progresión de la enfermedad, metástasis y menor respuesta a las terapias. Entonces, para poder entender un poco, ¿verdad?, cómo funciona el metabolismo, pues hay que entender que los tejidos tienen un metabolismo que es específico, ¿verdad? Por ejemplo, el cerebro depende muchísimo de la glucosa, del lactato y de la glutamina. Em, y tiene, por ejemplo, reservas de glicina y serina muy limitadas. Em, por ejemplo, en mama, ¿verdad? Mama incluso tiene una reserva propia, ¿verdad? De grasas. Y además, mama tiende a tener una captación muy alta de ácidos grasos, de lipoproteínas, de metionina, y es mucho más sensible a hormonas esteroideas, ¿verdad? Como es de esperar, y pues más sensible a la insulina, ¿verdad? Y al factor de crecimiento tipo insulina. Em, el hígado, por ejemplo, ¿verdad? Está muy expuesto por la circulación portal a todos los metabolitos que se derivan de la digestión, ¿verdad? Y eso hace que tenga pues un riesgo de ser mucho más genotóxico, ¿verdad? O de que estos metabolitos sean más genotóxicos. Entonces el equilibrio redox es bastante importante en el hígado. El hígado depende mucho más de, por ejemplo, ácidos orgánicos, sales biliares, capta mucho parte de esos ácidos grasos de cadena corta que se producen en el intestino y es también sensible a insulina y hormonas esteroideas. Em, por ejemplo, el páncreas tiene un enorme estrés oxidativo porque tiene una carga sintética enorme, ¿verdad? Y tiene un uptake, una captación muy importante de aminoácidos, ¿verdad? Em, y bueno, esto eventualmente, lo que se espera al estudiar estas características es que se puedan traducir en dietas, ¿verdad? O intervenciones en la dieta, en la alimentación, que lleven a encontrar un talón de Aquiles, ¿verdad? Para los tumores. Ahora lo vamos a ver con la pregunta que me hacen, ¿verdad? Y con el caso específico del glioblastoma. Esta imagen está un poquillo fea, pero bueno, la idea es entender un poco cuáles son esas adaptaciones metabólicas en cáncer, ¿verdad? En cáncer lo que ocurre es que las células empiezan a volverse adictas a ciertos metabolitos, ¿verdad? Que es lo que se conoce como oncometabolitos. Uno de esos es la glucosa. La glucosa es el oncometabolito por excelencia. Em, pues básicamente todo el objetivo es que se pueda producir ATP, ¿verdad? Por glucólisis y lactato, ¿verdad? El lactato es otro oncometabolito importantísimo. Uno podría esperar, ¿verdad?, que la glucólisis no sea la principal forma de producir ATP en las células cancerígenas, porque obviamente sabemos que la fosforilación oxidativa produce muchísimo más ATP. Ahora, sabemos que normalmente en las células cancerígenas hay una disfunción mitocondrial o tiende a haber una función mitocondrial y aunque no haya, tiende a haber este efecto Warburg, ¿verdad? Que es la glucólisis aeróbica, que es como se conoce, ¿verdad? Que no solo de las células cancerígenas, ¿verdad? Las células madre lo tienen, suelen tener este efecto, ¿verdad? Es un metabolismo mucho más glicolítico, que eso tiene que ver con un estado un poco más de stemness, ¿verdad? Esto hace que haya menos especies reactivas de oxígeno que tienden a promover un poco más diferenciación celular y en general esto lleva a una mayor producción de lactato, ¿verdad? Que el lactato no lo crean ustedes así como un simple byproduct, ¿verdad? O un productillo ahí. El lactato es muy importante, ya sea como molécula de señalización, es muy importante como una molécula inmunosupresora en el ambiente extracelular, ¿verdad? O en el microambiente tumoral. Y pues tiene una gran influencia, por ejemplo, en la acidificación ¿verdad? La acidificación del microambiente tumoral hace que sea, de hecho, hasta más inmunosupresor y promueve también o colabora en el proceso de metástasis. Otro de los oncometabolitos claros es la glutamina, ¿verdad? Las células se vuelven adictas a la glutamina y tanto la glucosa como la glutamina, esa adicción la hacen a nivel génico, ¿verdad? Muy, 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 muy orientado o dirigido por MYC, porque MYC empieza a promover la producción de receptores GLUT1 principalmente
y del carrier SLC1A5, que es el que permite la incorporación de glutamina en las células. Y a través de glutaminólisis, ¿verdad? Es que se puede formar glutamato y ustedes saben que si se transamina el glutamato, pues ese glutamato puede entrar directamente al ciclo de Krebs como alfa-cetoglutarato. Entonces, claro, ya tenemos una reacción que es básicamente anaplerótica y que no requiere, ¿verdad? Que, por ejemplo, el piruvato entre al ciclo de Krebs como o por donde usualmente entra. Otra otro de los oncometabolitos es en lugar de em, la isocitrato de deshidrogenasa, en lugar de formar, em, que es que este ciclo de Krebs estaba un poco raro. No sé si los que se saben el ciclo de Krebs así como con memoria gráfica, ¿verdad? Yo estaba aquí como un poco confundido por qué este orden. Pero bueno, el 2-hidroxiglutarato es otro oncometabolito, ¿verdad? Que bueno, no lo vamos a ver aquí, pero es importante, por ejemplo, en glioblastomas y en leucemias, porque ocurre cuando hay mutaciones en la isocitrato de deshidrogenasa, que en lugar de formar alfa-cetoglutarato, se forma un intermediario que es oncometabólico y que genera una gran disrupción en enzimas epigenéticas, por ejemplo. Entonces, bueno, esto es lo que les contaba un poco del efecto, de efecto Warburg, ¿verdad? Que ustedes pueden ver que normalmente lo que uno espera en el tejido diferenciado es que la glucosa pase a piruvato a través de glucólisis, ¿verdad? Ese ATP que se forma es prácticamente despreciable porque al final lo que nos interesa es que el piruvato entre a la mitocondria, ¿verdad? Para pues formar ATP, ¿verdad? A través de la fosforilación oxidativa, ¿verdad? Del famoso ciclo de Krebs. Em, Mientras ustedes pueden ver que es un poco ridículo, ¿verdad? El ATP que se forma son solo 2 moles de ATP por mol de glucosa, ¿verdad? A través de la glucólisis, pero bueno, el secreto está en que justamente em, las células cancerígenas tienden a sobreexpresar las enzimas de la glucólisis, ¿verdad? Como por ejemplo la exoquinasa, que es esa enzima que está en el primer paso, ¿verdad? De glucólisis, que asegura que una vez fosforilada la glucosa, no se pueda salir de la célula, ¿verdad? Entonces, claro, el trade-off ahí es que el ATP se puede sintetizar mucho más rápido a través de glucólisis que a través de fosforilación oxidativa. Entonces ese es el trade-off. Ciertamente no se produce más ATP en glucólisis, pero se produce más rápido. Entonces, claro, ahí es donde el rate, ¿verdad? De rapidez versus el output termina por ganar, no solo en la producción de ATP, sino también en la producción del oncometabolito lactato, ¿verdad? Ahora, esto no es un switch tan blanco y negro, ¿verdad? En realidad sabemos que hay toda una heterogeneidad metabólica en tumores que responde, por ejemplo, a gradientes de oxígeno y nutrientes, en donde, por ejemplo, las células que tienen menos nutrientes, pues van a ser más catabólicas, ¿verdad? Y esos catabolitos, pues van a ser usados por las células que son más anabólicas, ¿verdad? Son células que están, pues, en mejor disposición o que tienen mejor disposición de nutrientes y de oxígeno y que van a ser células más oxidativas, ¿verdad? Mientras que las células catabólicas suelen ser más glucolíticas, ¿verdad? De hecho, las células anabólicas tienen una función mitocondrial perfecta porque hacen fosforilación oxidativa, hacen, por ejemplo, beta oxidación, hacen, por ejemplo, bueno, biogénesis mitocondrial. Entonces, hay ciertamente una heterogeneidad metabólica. O sea, no es que todas las células cancerígenas tienen efecto Warburg, ¿verdad? Que es esta producción exclusivamente de ATP por glucólisis, sino que hay por ahí una heterogeneidad. Parte de esa heterogeneidad, pues determinada no solamente por factores mecánicos de nutrientes y oxígenos, están determinados también por el genotipo, ¿verdad? Sabemos que, por ejemplo, tumores que están más asociados con la producción de MYC, ¿verdad? O con el oncometabolit, perdón, con el oncogen MYC, tienden a ser más adictos a la glucosa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí hay unos tumores. Esto fue un estudio que analizó, por ejemplo, la diferencia entre tener a MET como principal oncogen, ¿verdad? En pulmón y MYC, y pues se dieron cuenta que los ratoncillos que tenían, por ejemplo, MYC como principal oncogen eran muchísimo más anabólicos, ¿verdad? Y tendían a consumir muchísima más glucosa, ¿verdad? Lo cual es bastante interesante porque normalmente, bueno, uno esperaría que son los tumores como más hipóxicos, ¿verdad? Los que sean más, em,
más glucolíticos. Pero bueno, aquí pueden ver ustedes que el aumento en el consumo de glucosa era mayor en los tumores que tenían una sobreexpresión de MYC. Entonces, esto es solo un ejemplito ahí sencillo, ¿verdad? Que nos hace ver que la heterogeneidad metabólica puede estar vinculada, pues claramente con los reguladores genéticos, ¿verdad? Que entonces eso va a estar determinado por el background genotípico de ese tumor, ¿verdad? Entonces, bueno, para unir un poco todo, si sabemos que hay tumores que tienen una principal o una especial dependencia de oncometabolitos, como por ejemplo la glucosa, pues uno podría esperar, ¿verdad?, que ciertas dietas tengan una influencia en la disponibilidad de esos metabolitos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, uno se podría imaginar que la dieta cetogénica disminuiría, ¿verdad? En números muy importantes pues los carbohidratos, ¿verdad? Y por decir más específicamente la glucosa. Y aunque esto es cierto, ¿verdad? Bueno, por lo menos en humanos sabemos que hay problemas de adherencia, ¿verdad? Hay estudios que han tratado de hacer ensayos, se sabe que hay problemas de adherencia y bueno, estas dietas no suelen ser económicas, ¿verdad? Y aunque no parezca como relevante, este es un determinante social que es bastante relevante. Sabemos que hay dietas también con restricción calórica que tienen un efecto similar. Y también dietas que son altas en grasas, ¿verdad? Pueden tener más o menos ese efecto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lo que se sabe por estudios que se han hecho, ¿verdad? Que están aquí las referencias en esta publicación, o lo que se espera, ¿verdad? Es que una dieta con restricción calórica o cetogénica es que disminuya mucho la concentración de glucosa, que aumente los cuerpos cetónicos, que ahí es donde está un poco el truco, ¿verdad? Los cuerpos cetónicos pueden ser usados por mitocondrias sanas, ¿verdad? Que en teoría la mayoría de células cancerígenas no tienen, no pueden usar, y aunque las tuvieran, no necesariamente hacen ese switch, digamos, metabólico porque siguen muy dependientes de glucosa, ¿verdad? Entonces, en la teoría sirve y en la práctica a nivel preclínico sirve, pero no para todos los tipos de cáncer. Por ejemplo, sirve mucho para cerebro, ¿verdad? Que como veíamos por aquí en una tablilla, el cerebro es uno de los órganos que tienen mayor dependencia de glucosa y glutamina. Entonces ahora les voy a enseñar un caso en donde sí funciona bastante bien, pero todavía hay mucha investigación por hacer. Por ahí me hacen otra pregunta. En las células madre oncogénicas, ¿qué tipo de metabolismo predomina? Es más glucolítico, sí. La glucólisis se asocia mucho más a el fenotipo STEMNES, ¿verdad? De hecho, las células madre en nuestro cuerpo, ¿verdad? Las células madre no transformadas son más glucolíticas. Y eso tiene mucho que ver porque las especies reactivas de oxígeno, que normalmente se producen por oxidación, fosforilación oxidativa, tienen un efecto enorme en la diferenciación. Entonces, se trata de mantener bajas y por eso se hace glucólisis. Voy a presentarles en una revisión muy bonita algunos casos, ¿verdad? Que sabemos de cómo la dieta impacta en la iniciación, progresión iniciación, progresión y creo que en esta publicación solo es de iniciación y progresión. Por ejemplo, se sabe que en cáncer oral, ¿verdad? La grasa, ¿verdad? Sobre todo a través de moléculas de CD36, y bueno, esto se han hecho muchas publicaciones. Se sabe que la captación de lípidos a través de CD36 es un combustible enorme para la progresión de cánceres orales, ¿verdad? En general para muchos cánceres de epitelio escamoso. Se sabe, por ejemplo, que en hepatocarcinoma celular hay un trigger, ¿verdad? Un detonante, unos elementos que participan en la iniciación del cáncer, que es la alteración metabólica muy, muy regulada por o vinculada con la disbiosis, ¿verdad? De la microbiota intestinal, un aumento, ¿verdad? En moléculas inflamatorias y un aumento en especies reactivas de oxígeno, ¿verdad? Entonces sabemos que metabolismo de ácidos biliares, modulación del sistema inmune celular y humoral, tiene un impacto enorme en la iniciación del cáncer de hígado, ¿verdad? Por ejemplo, en el cáncer de próstata sabemos parecido que en el cáncer oral, la captación, ¿verdad?, de lípidos y el almacenamiento de lípidos tiene un rol importante en la progresión. En general, estos fenotipos cancerígenos o estos tipos de cáncer en donde hay una alta captación de lípidos y almacenamiento de lípidos tienden a tener un fenotipo más agresivo y más migratorio. Y luego en colon hay una evidencia muy sólida, en verdad, que ahora les voy a presentar un estudio bastante bonito, preclínico, en donde demuestra que tanto, bueno, la dieta occidental como la dieta alta en grasas, dieta alta en glucosa, dieta alta en fructosa,
tiene una enorme alteración metabólica, en parte por lo que veíamos, ¿verdad? Esto disminuye mucho la disponibilidad de nutrientes, genera una gran disbiosis, genera una modulación del sistema inmune más hacia pues el fenotipo proinflamatorio y pues eso entonces aumenta las especies reactivas de oxígeno, la inflamación en general, ¿verdad? A través de citoquinas proinflamatorias que va a ayudar no solo en la iniciación, ¿verdad? A nivel genotóxico, sino también con la progresión. Em, un caso bastante similar, de hecho, es el cáncer de mama. Ya en el cáncer em, de hígado habíamos visto, ¿verdad? Que aumenta mucho las especies reactivas de oxígeno y disminuyen las moléculas antioxidantes, ¿verdad? O los mecanismos antioxidantes que pueden disminuir justamente ese estrés oxidativo. Y hay un estudio que se publicó recientemente en Science que analizó cuál es el efecto, por lo menos a nivel preclínico, ¿verdad? Un modelo animal que tenía doble mutación en este supresor de tumores, APC, ¿verdad? Que sabemos incluso que en humanos, cuando hay una copia mutada, ¿verdad? Se genera un síndrome de predisposición a cáncer de colon. Y lo que demostraron es que cuando los animalillos, ¿verdad? Que tenían esta mutación se suplementaban con ¿verdad? Un suplemento alto en fructosa, pues básicamente estos animales tenían, vamos a ver, ¿dónde es que está aquí lo más drástico? Era esto. Tenían mayores tumores, ¿verdad? O más tumores, ¿verdad? Como se puede ver aquí, y eran tumores de mayor alto grado, ¿verdad? Entonces, básicamente, lo que estaban demostrando con eso es que una dieta alta en fructosa, ¿verdad? Que es lo más usual ahora en la dieta occidental, pues es una dieta que sirve como combustible, ¿verdad? Para el cáncer de colon, ¿verdad? Las células preiniciadas, ¿verdad? Que básicamente eso es lo que trata de imitar que estos ratones tengan mutaciones en APC, ¿verdad? Uno podría imaginarse que cualquier persona tiene ya ciertas mutaciones en sus células y lo que ocupa es un detonante. Entonces, claro, si el detonante es ambiental, ¿verdad? A través de la alimentación, entonces es de esperar que pues veamos ahora más tipos de cáncer, ¿verdad? O por lo menos mayores o más casos de cáncer, ¿verdad? Que es lo que se ve aquí básicamente. O sea, ustedes pueden ver que el control también tenían la mutación, pero como no fueron suplementados con pues con alta fructosa, ¿verdad? Pues tenían un número esperable de tumores, ¿verdad? Y un número muy bajo. Mientras que el grupo que fue suplementado con alta fructosa tenían muchos más tumores y más grandes, ¿verdad? Lo cual a mí me pareció bastante sorprendente. Entonces, esto lo que nos hace pensar es que la modulación de la dieta, ¿verdad? En pacientes con cáncer podría llevar a una respuesta favorable, ¿verdad? Esto es lo que trata de analizar este estudio, ¿verdad? Con la combinación de restricción calórica, dieta cetogénica y inhibición de glutamina, ¿verdad? En modelos experimentales de glioblastoma de alto grado. El glioblastoma tiende a tener dos fenotipos, uno más mitocondrial, uno más glucolítico, ¿verdad? Con base en eso, en este estudio, lo que analizaron fue, ok, vamos a implantar esos tumores en los ratones y vamos a ver, pues, cuánto crecen esos tumores si sometemos los animales, ¿verdad? A una dieta cetogénica y una dieta con inhibición de glutamina, que es DON es una molécula que inhibe glutamina, es un antagonista de la glutamina. Y ustedes pueden ver que la dieta cetogénica, pues no tuvo, digamos, el impacto que se esperaba, pero en el momento en el que se inhibe la glutamina, básicamente esos tumores casi que desaparecen, ¿verdad? Y aquí se puede ver en el Kaplan-Meier, ¿verdad? Los SD es dieta estándar, ¿verdad? Entonces los ratoncillos que se les implantó los tumores y tenían una dieta estándar morían muy rápido, mientras que los que estaban con dieta cetogénica sobrevivían mucho más. Y si se le suplementaba, aparte de la dieta cetogénica, ese inhibidor de glutamina, pues esos ratoncillos al corte, digamos, no se murieron. Em, Ahora, si aparecía, por ejemplo, cáncer, lo que se dieron cuenta es que era mucho menos invasivo y, digamos, mucho más confinado, ¿verdad? Que es algo que uno esperaría o que quisiera, ¿verdad? Idealmente en glioblastoma para que sea, pues, más operable y, digamos, con menos oportunidad de relapso. Entonces, bueno, esto es un modelo preclínico bastante interesante, ¿verdad? Que le sugiere a uno que es verdad que en glioblastoma hay una enorme proporción de mitocondrias anormales que va a tener entonces como consecuencia una menor fosforilación oxidativa y un mayor impacto
o necesidad o dependencia en la actividad glucolítica, ¿verdad? Entonces, claro, la dieta cetogénica podría representar en humanos un potencial enorme. Ya hay algunos ensayillos, ¿verdad? En humanos, no con muchos, se sabe que funciona, no perfectamente, ¿verdad? Pero pues realmente creo que hacen falta muchos más estudios. Es algo bastante promisorio y creo que pues todavía falta mucho de entender, ¿verdad? Cómo la dieta realmente tiene un impacto en, en la carcinogénesis. Toda esta parte de obesidad, bueno, ya lo he presentado mucho antes, ¿verdad? Voy a saltarla porque lo vamos a ver incluso en la otra charla de todas maneras. Tal vez sí voy a cerrar con esto, ¿verdad? Sabemos que la obesidad tiene un impacto enorme no solo como un factor de riesgo, ¿verdad? Para que aparezca cáncer, sino que una vez que aparece el cáncer, para que el cáncer sea más agresivo, para que sea más recurrente, para que responda menos a la terapia. Y bueno, los números de Costa Rica no son muy buenos, ¿verdad? Aquí les pongo algunas capturas de ciertas noticias, ¿verdad? Que nos hablan en números bastante negativos, ¿verdad? Cómo pues la obesidad aumenta en Costa Rica y cómo eso tiene hasta un impacto, pues, no solo en mortalidad, sino económico, ¿verdad? Para la seguridad social. Entonces, qué importante que empecemos a abordar desde tempranas edades, ¿verdad? Con múltiples estrategias. Por ejemplo, educación nutricional, que es algo que no existe en muchas escuelas o colegios. Con políticas públicas que pongan más atención, ¿verdad? A medidas taxativas contra alimentos ultraprocesados, que también tengan que em, eh, tener más conciencia sobre el etiquetado frontal, por ejemplo, que es algo en lo que Costa Rica ha fallado, pero es astronómicamente, ¿verdad? El mismo Ministerio de Salud ha desestimado estos proyectos de ley y es algo en lo que estamos en Costa Rica en las cavernas, ¿verdad? Ya hay otros países, casi que todos los países de Latinoamérica tienen ya alguna forma de etiquetado frontal que no estamos diciendo que eso va a curar el cáncer, ¿verdad? Pero definitivamente es una medida que tal vez a largo plazo va a tener un impacto. Ya hay estudios que demuestran que tiene un impacto en el cambio en las tendencias de los consumidores, ¿verdad? Y pues obviamente la presión a las compañías, ¿verdad? Que son las que nos meten todos esos aditivos, emulsificantes, colorantes, etcétera, en realidad tiene que ver pues todo un complejo, ¿verdad? Y no va a ser fácil, pero creo que el objetivo que tenía con esta charla era pues dar algunas ideas muy generales, algunas ideas más específicas, algunas ideas más biológicas, otras más sociales, otras más políticas. Entonces, bueno, ojalá que sea útil en diferentes maneras. Entonces, bueno, espero que le haya contestado la pregunta a don Pablo Hernández, ¿verdad? Que nos preguntaba justamente de que las células neoplásicas tienden a tener más adicción a glucosa y glutamina, ¿verdad? Entonces sí que es una dieta, ¿verdad? Bastante interesante la dieta cetogénica, pero bueno, tenemos bastantes complicaciones con el tema de la adherencia y pues con el tema incluso del coste económico, ¿verdad? Que aunque parezca que no es así, sí tiene un rol importante. Luego nos pregunta Yara Rojas, ¿es efectiva la suplementación con probióticos o prebióticos en pacientes oncológicos? Sí, hay estudios de hecho que demuestran que sí, que es importante mantener ese balance en pacientes oncológicos, ¿verdad? Que suele perderse, de hecho, incluso por la misma quimioterapia. Y bueno, es importante mantenerlo con la alimentación. De hecho, bueno, hay estudios que están tratando de evaluar el efecto del trasplante fecal, ¿verdad? Para mejorar la respuesta, por ejemplo, en inmunoterapia. Se sabe ya que por lo menos en ratones, ¿verdad? Si usted implanta o hace un trasplante fecal de pacientes que respondieron a inmunoterapia, esos ratoncillos van a responder a inmunoterapia. Y si usted hace lo contrario, hace un trasplante fecal de pacientes que no respondieron a la inmunoterapia, esos ratoncillos son menos probables o es menos probable que respondan. Entonces, todo el tema del trasplante fecal, de modulación de la microbiota con prebióticos, con alimentos nutracéuticos que se llaman, pues sí que tiene gran potencial, ¿verdad? Todavía no hay una evidencia súper sólida, pero ya hay algunos ensayos que demuestran que sí tiene un efecto positivo, ¿verdad? Entonces, definitivamente, si podemos estar seguros de algo, es que ahora más que nunca necesitamos profesionales en nutrición y profesionales en ciencias del movimiento humano que nos ayuden, ¿verdad? Que se involucren más en la parte oncológica y que se haga más investigación al respecto, porque definitivamente el ejercicio y la alimentación, así como el sueño, ¿verdad? El buen sueño, son determinantes claves en la calidad de vida del paciente oncológico. Muy bien, prácticamente se nos quedó todo el mundo, ¿verdad? A pesar de que yo me dormí un poco en los laureles, a pesar de que aquí son como las 2 y resto de la mañana, yo estaba hablando tranquilísimo y bueno, se me fue
que era una charla bastante más larga. Entonces, no sé si hay más preguntas. Voy a dar un minutillo por si hay más preguntas. Muchas gracias a las personas que siempre hacen por aquí sus preguntas. Em, y si no, pues los veo entonces la próxima semana, que esperamos que sea una charla bastante interesante, que se va a centrar un poco más en lo del microbioma, ¿verdad? Que es todo un tema. Y va a seguir un poco por esta línea. Entonces, bueno, terminamos por acá. Nos vemos la próxima semana. Feliz noche.